Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de paz. Bueno, Moni, último día en Dallas. Hoy ya día de viaje viajamos. para Texarkana. Sí, claro, hoy viajamos ya para Texarkana. Ya la misión en Dallas, bendito sea mi Dios, espero que haya sido de bendición, porque para nosotros lo fue, ¿sí? Y que las personas hayan recibido realmente esa presencia viva y esa esperanza para los matrimonios, para las familias, porque a veces hay momentos muy duros, ¿no es cierto? A veces uno escucha esas historias de vida y dice, ¡ay, Dios mío, esto es imposible, pues que las personas salgan adelante, pero solamente con la gracia de Dios. Pero bueno, bendito es mi Dios, también disponibles para los que deseen que nosotros como familia misionera estemos en sus comunidades y en sus parroquias. Aquí estamos, con las maletas siempre listas, ligeritos de equipaje, no tanto porque mi esposa carga con muchas cosas, yo también. No. Pero bendito sea el Señor, ha sido muy bonito. Entonces vamos para Texarkana, que creo que se unen allí como 3 estados. 4. Texas, y otros 3 y otros más. Bueno, Y esos otros estados más, Luisiana y no sé cuál otro era. son 4 estados. Arkansas, ok, sí, por ahí, por esos lados. Bueno, benditos sea mi Dios, allí estaremos. Moniquita, empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad, que este momento sea de mucha bendición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por este día, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones recibidas, por la oportunidad de hacer lo que tú deseas de nosotros, Señor, de poder ayudar, de poder servir en tu reino, Señor. Permite, Padre Santo, que de verdad lo hagamos de la forma como tú anhelas que lo hagamos, Señor. Perdónanos por tantas cosas incorrectas que tenemos en el corazón. Perdónanos por tantos malestares y resentimientos. Perdónanos, Señor misericordioso, cuando no hacemos las cosas así, con un corazón dispuesto, un corazón amable, un corazón lleno de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestro caminar todos los días, Señor, sea para alabarte. Que todo, como dice la palabra, que hagamos allí donde tú vas, en tu trabajo, allí donde tú vas, en tu casa, con las personas que tengas que compartir. Que todo lo que tú hagas, como dice la palabra, sea para alabar al Señor, sea para agradarlo, para hacerlo mejor para Él, porque tenemos que tener en nuestra mirada que todo lo que hacemos lo hacemos es para Él, para alabanza y gloria de su nombre. Gracias, Padre Santo misericordioso. Ayúdanos, Padre Santo, que nuestro caminar sea siempre aprendiendo a mirarte en todas las cosas, en todas las personas, en toda la naturaleza, Señor. Que te podamos mirar, que te podamos glorificar, exaltar tu nombre. Permítenos, amado Rey, que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe siempre y nos lleve por donde Él desea llevarnos y que nos llene de tu presencia, Señor, conforme a Él como quiera llenarnos, Señor. Y permítenos, amado Dios, que esa presencia del Espíritu Santo nos permita entender tu palabra para que la guardemos, para que la realicemos y para que la declaremos a las otras personas. Permítenos, amado Dios y Rey, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nosotros y nos redima del control del enemigo, que permita que nuestros pecados sean perdonados y fuera de eso que seamos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Asimismo, Señor, que delante de tu presencia, Padre eterno, seamos justificados por la sangre de Cristo Jesús como si nunca hubiésemos pecado y que podamos vivir en santidad, Dios, recordando siempre ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre eterno.
bendito y alabado, Señor, grande Dios Todopoderoso. Gracias por la palabra que nos regalas y permite, Señor, que esa palabra de verdad esté en nuestra mente, en nuestro corazón y que dé fruto al 30, al 60 o al 100%. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de San Mateo nuevamente, pero vamos al capítulo 9, versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a mostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No, pero tuvieron miedo, pero no se convirtieron. Porque otra vez lo alaban, le tienen esto, pero no se convierten, amor. Estábamos escuchando esta mañana algo tan particular, que una persona ella tiene el ministerio de intercesión, sale del Santísimo diciendo malas palabras. ¿Sí me entienden? O están en la casa personas que son aparentemente creyentes, pero resultan diciendo groserías y andan pero es que, ¿qué pasa? Y critican y juzgan a otra persona que porque no dice groserías, que nos estamos volviendo muy fanáticos, o tomar cerveza y ya se exceden en tomar cerveza, y que eso ya es normal, que eso no, la vida espiritual no demanda. ¿Qué pueden hacer? Sí, eso es lo normal. Sí, que eso es normal. Entonces fíjate que aquí estamos diciendo algo muy bonito. Ellos tuvieron miedo, sí, de lo que el Señor hacía. ¿Pero qué? Pues bueno, tenían miedo, ¿y qué? Precisamente escuchaba un testimonio, Moni, donde a veces hemos tenido como esa presencia de Dios en los milagros que a veces se dan, o en personas que a veces nos confrontan, o hechos que a veces nos confrontan tanto en la vida, que uno dice: bendito sea mi Dios, si no hubiera pasado eso, yo hubiera perdido la vida. Y no la cambiamos, amor. O sea, seguimos tan acomodados en el mundo que no cambiamos la vida. Y creo que el Señor es muy enfático, muy claro en las cosas cuando Él habla. Porque nosotros, por más que se vean los milagros, por más que se vea el perdón, no queremos cambiar. Me llama tanto la atención que a veces cuando viene el proceso de confesión, cuando uno se arrepiente de un pecado, uno cree que eso no es tan importante como un milagro físico o un milagro, y a veces uno se sorprende más por el milagro, cuando realmente el milagro de los milagros es la conversión de un corazón. Que un corazón se arrepienta, que un corazón cambie su vida. Es más importante eso que a veces los milagros que tanto estamos buscando, Moni. El Señor hacía milagros por todos los medios. Y aquí es donde muestra con este evangelio que es mucho más importante la redención de un corazón, el sanar un corazón herido por las situaciones que tengan en su pasado, el perdonar, porque el Señor perdona, o sea que el Señor vuelve a esa alma al reino de los cielos más que la sanidad. Y a veces siempre estamos buscando la sanidad y nos quedamos en la sanidad y no estamos buscando la conversión de nuestras almas. Y andamos buscando de un lado para otro, yendo por aquí, yendo para allá, buscamos un sacerdote, buscamos a otro, vamos a tal sitio, escuchamos a unos predicadores, luego escuchamos a otros, pero lo que estamos buscando simplemente es el milagro,
pero no estamos buscando lo más importante, que es la salvación, ¿no? Sí, Rafa, esa es una de las cosas que es bien interesante, pero a veces o sea, en estos pasajes es tan importante y tienen tanta riqueza que se nos pierden a veces pequeños detalles. Y una de las cosas que aquí precisamente con relación a lo que tú estás diciendo es lo que el Hijo del Hombre puede hacer. Y me ponía a pensar, el Hijo del Hombre, ¿nosotros somos hijos de quién? Pues de hombres, ¿no? Y dice, el Hijo del Hombre, lo que tiene autoridad el Hijo del Hombre. O sea, nosotros nos está diciendo, nosotros tenemos una autoridad que Él nos dio. Sí, es cierto. Desafortunadamente nuestro pecado está haciendo que nosotros perdamos esa autoridad y se nos pierda la posibilidad de decir cosas, y peor, desconocemos que al decir cosas estamos haciendo que situaciones sucedan. No nos damos cuenta. Pero dice, hay una autoridad en el Hijo del Hombre, ¿sí? Que tú no la quieras aceptar, que tú no la quieras reconocer, que tú no te quieras dar cuenta de las cosas, es otro resultado muy diferente, porque tú empiezas a decir cosas y eso que dices, como tú tienes una autoridad, va con poder y se realizan. Entonces tú puedes decir, es que mi esposo nunca cambia, y tú vas a ver que tu esposo no cambia. Es que mi hijo es un perezoso y tú nunca lo vas a ver que el hijo se levantó a trabajar. Cosas así. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad frente a eso. Porque de verdad, o sea, si dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad, dice, nosotros tenemos, y lo dice ahí, tenemos autoridad para decir que tus pecados te son perdonados. ¿Y cuándo nosotros podemos hacer eso? Cuando alguien te pide perdón y tú puedes decir, yo te perdono. Pero, no, el que perdona es Dios. Y ahí es donde nosotros estamos muy equivocados. Porque el Señor nos mandó a nosotros a perdonar las ofensas nuestras. Entonces, si Él no viene y no se arrodilla delante de mí, si Él no viene a pedirme perdón, yo no lo voy a perdonar. Entonces te crees un Dios que necesita que te enciendan velitas para que tú des esa bendición del perdón, en pocas palabras. No, o sea, el Señor nos está diciendo, nosotros podemos perdonar. Nosotros, los hijos de los hombres, podemos perdonar, ¿sí? Perdónense unos a otros sus pecados. El pecado es eso, alguien te ofendió, alguien hizo algo malo contra ti, algo te lastimaron, pues tú tienes esa autoridad para decir te perdono. Si tú no lo quieres hacer, estás perdiendo tu autoridad y estás dejando que el mal tome control de ti, de tu vida, de tus palabras, de ese malestar que sentiste. Y pues cuando el mal toma control, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, las cosas fluyen, pero para el lado del enemigo, ¿sí? Y entonces empiezan a haber problemas, dificultades, enfermedades, etcétera. Y dices, ¿y por qué? Porque teniendo la autoridad para poder perdonar, no lo estás haciendo. Y entonces te llenas de resentimiento, te llenas de enfermedades, te llenas de separaciones, de pérdidas, etcétera. ¿Todo por qué? Porque no ejerces tu autoridad como hijo del hombre para perdonar. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque así lo dice esta palabra. Y es importante, o sea, es tremendo esa situación, es tremenda esa situación, porque dice, y es que aquí lo dice, demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, ahí está especificado clarito. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros abrimos la puerta a grandes milagros. ¿Sí? Grandes milagros. Porque aquí en este momento, nuestro Señor Jesucristo perdona esos pecados de esta persona. Y aún así, o sea, uno tiene autoridad cuando perdona, cuando libera, para que se desate. Acordémonos que el pasaje bíblico nos está hablando en estos días del Evangelio, de que lo que nosotros desatamos en la tierra se desata en el cielo.
y lo que se ata en la tierra se desata en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú desatas, ¿sí?, a la persona frente al pecado, luego fácilmente puedes desatar a la persona frente a las enfermedades, ¿sí? O sea, ya no queda amarrada la persona a la enfermedad por causa de sus pecados. O sea, las puedes desatar. Por eso es que muchísimas veces esas sanidades vienen después de que hay ese proceso de libertad por causa del perdón. Porque ya la persona se siente libre. Al sentirse libre puede caminar, puede levantarse y caminar, puede abrir su boca y hablar, puede empezar a escuchar. Porque si nosotros nos damos cuenta, una persona que de pronto sea sorda y es una situación de pecado, nosotros cuando la persona se libera, es particular cómo se pueden abrir sus oídos. O por su pecado de todo lo que has visto y ha estado atada a su vida, a cosas que vio incorrectas. Entonces uno al perdonar ese pecado, definitivamente se puede desatar otra vez la vista y la persona tenerla nuevamente. O sea, por eso es que se relaciona ese perdón, esa libertad del pecado, o sea, de que la persona esté amarrada al pecado, con la sanidad, porque ya la persona se libera de lo que la estaba atando y entonces ya puede caminar con libertad. Y por ese pasaje es muy hermoso, pero especialmente nos está diciendo es que nosotros tenemos esa posibilidad. Ay, no, es que vamos donde fulanito de tal o fulanita de tal, porque él tiene ese don. Dice, el Hijo del Hombre. No está diciendo fulanito de tal, no. Ni siquiera está diciendo, es que solo yo, nuestro Señor Jesucristo, solo yo, Jesús de Nazaret, puedo hacer esto. No, está diciendo el Hijo del Hombre. ¿Y somos hijos del hombre? Nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y de verdad vivimos los principios y de verdad asumimos la autoridad y de verdad vivimos cumpliendo los mandamientos que la ley de Dios nos da, pues muy claramente nosotros podemos actuar como nuestro Señor Jesús hizo en esta tierra. Y podemos orar y no somos nosotros los que hacemos el milagro. No somos nosotros. Nosotros solamente somos un canal para que el Señor actúe, para que el Señor haga esas grandes prodigios, maravillas, señales que Él nos ha dicho que se pueden hacer. Qué impresionante el poder que hay detrás del perdón, Moni. Es impresionante. ¿Te imaginas tú cuando uno no desata el perdón? Cuando uno se queda con eso, bien lo que tú estás interpretando con respecto al poder que hay en el Hijo del Hombre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hace el milagro y dice para que ustedes vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y viene la sanidad. O sea que por encima de la sanidad está el perdonar pecados. El poder que hay detrás del perdón, Moni. Uno no se lo imagina. O sea, porque como no se ve, el milagro sí se ve. Una restauración familiar es un milagro, ¿no? Una sanidad física uno lo ve. Pero el perdonar de pecados uno no lo ve sino hasta que las personas cambian de comportamiento en su vida, que antes eran de pecado, ahora cambian de actitud. Pero fíjate el poder que hay detrás del perdón. Y a veces uno se queda sin perdonar. Incluso alguien me decía ayer, me decía, pero es que yo parezco como bobita porque todo lo perdono. Y tengo una actitud de perdonar. Digo, pues qué bendición, eso es una bendición. Sino que a veces las personas simplemente como por buscar aprobación o porque tienen un sentimiento en su corazón de menosprecio consigo misma, entonces andan todo el santísimo tiempo pidiendo perdón por todo. Eso ya es otro extremo. Pero cuando yo estoy convencido que yo cometí un error y pido perdón por eso, convencida de eso, estoy liberando espiritualmente, estoy rompiendo cadenas, estoy actuando en el milagro más grande que hay, que es la salvación de un alma, empezando por la mía. O sea, el poder que tiene el perdón, Moni, es que no se lo imagina, uno no se lo imagina. Decía el
padre Ignacio Larrañaga, ¿no es cierto? Decía que es como un carbón encendido que uno tiene en la mano. La falta de perdón es como un carbón encendido. Quien se quema soy yo. Uno cree que con ese rencor o ese resentimiento de la otra persona que se está quemando, yo soy el que me estoy quemando. Ni que debo soltar eso. Soltar ese carbón encendido que está en mi mano, hay que soltarlo, que ese es el perdón. Y cuando yo suelto con el perdón ese carbón encendido, eso que me tiene a mí atado en mi interior, automáticamente estoy haciendo que el Señor actúe en mi corazón y se está liberando en mí una fuerza espiritual impresionante que va más allá de los milagros. Es que el no perdonar es tomarse un veneno creyendo que le va a hacer el daño al otro. Sí, claro. Así de sencillo, eso lo habíamos dicho. Y es eso, o sea, el no perdones, el daño te lo estás haciendo tú mismo. Ahora, uno dice, ¿pero qué tengo yo que perdonar? El problema es lo siguiente. Hablaba también con otras personas en estos días y me llama mucho la atención porque decía alguien, es que yo no tengo en mi vida nada que perdonar. A mí ya se me olvidó todo. Decía, ¿sí? ¿Será? Y bueno, yo le preguntaba a esa persona, ¿y cómo está tu vida espiritual? Fría. ¿Por qué? Porque el que guarda sus pecados desafortunadamente se aleja de Dios. Claro, y se pone frío, o sea, cree a todo lo malo le dice bueno. Cuando alguien está así, o sea, todo lo relativiza, la parte espiritual la relativiza, o sea, que, como decíamos de las palabras fuertes y groseras, relativiza incluso la forma de hablar. Dice, pero es que usted ya es extremista, usted ya porque se está volviendo hasta fanática, usted con esa actitud, porque lo relativiza cuando uno está realmente en esa parte fría espiritual. Entonces, fácilmente no se da cuenta de lo que hay en su interior y no va a buscar sacar esa basura que lo tiene adormecido, que lo tiene así aletargado, que lo tiene en ese plano, mejor dicho, por allá como el séptimo sueño, Moni. Eso es porque no ha habido un genuino perdón. Aquí el Señor está hablando sobre algo valioso, poderoso espiritualmente que se llama el perdón. La mejor medicina para uno sanar. Literalmente, es el perdón, el perdonar a otra persona. Ahora, recordemos que hay 4 formas de perdón, 4. Una, perdonarme a mí mismo. Me siento tan culpable. 2, pedir perdón si yo me he equivocado, pero que yo tenga conciencia. 3, perdonar a la persona que me hizo daño. Y 4, que yo perdone a Dios, porque a veces le he echado la culpa, aunque Él no es culpable. Pero en un proceso de sanidad espiritual, en ocasiones tenemos que pedirle perdón a Dios porque ¿dónde estabas tú? ¿Qué pasó con esto? Entonces le hemos echado culpa. Y si tú perdonas, como alguien que me llamó y me dijo, de todo corazón, Rafa, te estoy llamando para perdonarte. ¿Y qué hice? Pues en tus seminarios me estás diciendo tantas verdades que yo no las quiero aceptar y tengo coraje contra ti, te quiero perdonar. Siento la necesidad de perdonarte. Bueno, si Dios te libera, pues perdóname. ¿Sí? Y eso sucede con el Señor. A veces nos hemos sentido mal con el Señor porque Él no ha actuado en el momento en que hemos querido, entonces date la posibilidad de perdonar. El hecho de ir a pedir perdón también tiene su situación, porque si yo, por ejemplo, veo que mi esposa anda prepotente, sobradora, pues así que anda en las nubes y que es dominante y altiva, y yo voy a pedirle perdón, ¿qué va a hacer ella? Ay, sí, Rafita, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer. Se crece más, se va a poner más como un pavo real. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? De corazón ante el Santísimo, la perdono, de corazón. Pero si tú vas a decirle, pues obvio que vas a recibir reproche. Es que, Rafa, todas las guerras, porque son guerras, todas las guerras se batallan primero en la oración. O sea, en el lugar secreto, dice la palabra. Sí, Mateo 6:6. Todas las batallas se batallan primero en la oración. Apenas se tiene se conquista el espacio de la oración porque eso se percibe, no es simplemente, ay Señor, yo la perdono y ya para de contar. No, es de verdad, o sea,
entregar ese dolor generado, ese malestar, todo, o sea, realmente romper con ese cerco que el enemigo pone donde la gente está soberbia, donde la gente no siente esa responsabilidad frente a lo que hizo, etcétera. O sea, hay que batallar primero en la oración esas situaciones de perdón o de perdonar, de pedir perdón o de perdonar. Hay que batallarlas. Y posteriormente a ello, el Señor mostrará si es el momento para hablar con la persona o no. Porque el Señor sí conoce el corazón de todos. Y ya cuando tú estás en conexión con Dios, pues ya vas a entender claramente si debes o no hablar con la persona. O en qué momento el Señor querrá que tú hables con la persona. Pero lo importante es que tú ya hayas trabajado eso en tu corazón y tú estés libre, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos liberemos. Y yo creo que con eso no tengo que hacer ningún exorcismo raro. El Señor nos libera, y es de verdad, y hay que hablar de liberación. Nos libera cuando nosotros perdonamos o pedimos perdón, o sea, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Saben cuál es la bendición de saber que tú te arrepentiste, que tú pediste perdón? Porque tu comportamiento debe cambiar. Porque hay personas que son felices, ay, te pido perdón, y sigo haciendo la misma cuestión. No, si tú pides perdón es porque te arrepientes de corazón y tú cambias tu actitud. Igual que si tú perdonas, tu actitud cambia. O sea, porque, ay no, yo lo perdono pero sigo resentido. Eso no es perdón. O sea, hay un cambio, ya sea por el perdonar o por el pedir perdón. Hay un cambio de actitud en la persona y es, ¿cómo se dice? Borrón y cuenta nueva. O sea, ya la persona, lo que se haya perdonado, lo que se haya pedido perdón, eso ya es del pasado, eso ya para el Señor tampoco está vigente, siempre y cuando yo sí lo haya hecho de corazón y haya hecho un cambio de vida, un cambio, porque el verdadero perdón trae cambios, o sea, el verdadero arrepentimiento trae cambios de vida. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en eso. Claro que sí, entendido, ¿verdad? Para el buen entendedor, pocas palabras. Es que así cuando uno sale de misión uno se da cuenta de muchas cosas. Uno hace una charla o uno va a hacer lo que hemos... Y a veces nosotros utilizamos muchos elementos como para dar a entender mejor las cosas. Y las personas dicen, ¡hoy lo entendí! ¡Qué bonitas charlas de ustedes! Y cuando uno va a la entrevista personal, siguen en lo mismo. Los celos, por ejemplo, siguen en lo mismo. O sea, uno les dice, es que mi esposa era así celosa y buscaba como Sherlock Holmes, buscando en los celulares y todas las cosas. Y Mónica decía, es que yo me volví una experta en buscar las claves del Rafa. Y eso no me estaba ayudando para nada hasta que lo aprendí a soltar. Y ya dijimos la charla. Y cuando vamos a la entrevista personal, siguen en lo mismo. Entonces son esas ataduras que están en las personas por no perdonar realmente. Uno no se quiere liberar. O sea, uno es bobo realmente. El mal nos tiene atormentados, nos tiene espiritualmente congestionados. Bueno, ahorita yo estoy congestionado con la gripa, me nota ahí la nariz toda grandota, ¿sí? Uno y la ven así toda grandota. Eso sí es normal. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Desde Texarkana, confiando en Dios mañana. Si se das cuenta de lo que les digo, mira, o sea, una charla no cambia. Chao. Lo que uno tiene que hacer, Dios mío.